Bueno, hola, buenos días a todos. Yo soy Fernanda Castillo, soy residente de Medicina Interna. Mi asesor, el doctor Jorge Martínez Lozano, para la clase de sangrado tubo digestivo alto. Bueno, entonces, como definición, vamos a tener que el sangrado tubo digestivo alto es cualquier causa de pérdida sanguínea que se origina proximal al ligamento de Treitz. Esto va a incluir duodeno, estómago y esófago. Ahora es importante recordar en la epidemiología que, bueno, es una patología digestiva común que tiene diversas etiologías y presentaciones. Se ha visto que es mucho más común en hombres y que, bueno, la incidencia aumenta con la edad. En los últimos años se ha visto que ha habido una disminución en la incidencia de úlcera péptica asociada a una disminución en la prevalencia también por Helicobacter pylori, como vamos a ver más adelante es la principal causa. Y bueno, sabemos que la mortalidad por varices esofágicas es mucho más alta que por úlcera péptica. Ahora, los principales factores de mal pronóstico en pacientes con sangrado variceal incluyen infección bacteriana y una presión portal de más de 20 milímetros de mercurio, así como la presencia de otras complicaciones como ascitis o encefalopatía, que, bueno, aumentan la mortalidad hasta el 80%. Ahora, ¿cuáles son las principales etiologías del sangrado de tubo digestivo? Bueno, vamos a dividirlo primero en dos. El primero es el no varicial, que corresponde al 80% de las causas, en el cual pues vamos a tener que las principales son úlcera péptica, ya sea gástrica o duodenal, que ocurren entre el 40 y el 60%, esofagitis erosiva, esto más asociado al uso de alcohol, lesiones vasculares del 8 al 10%, ya sea lesión de Delafoyo, angiodisplasias, y un desgarro de Mallory-Weiss en 4 al 12%, menor porcentaje, neoplasias del 1 al 4%. El sangrado de tubo digestivo variceal, que se presenta en el 20% de los pacientes. Las principales causas son la hipertensión portal, esto directamente como una complicación de la cirrosis, que se presenta entre el 40 y el 70%, y obviamente no hay que olvidar que hay otras etiologías de hipertensión portal que, bueno, puede ser que no sean las más comunes. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas es importante recordar que los pacientes pueden presentarse también asintomáticos. Obviamente el síntoma principal va a ser la melena y la presencia de hematemesis. La presencia de hematoquesia, que se presenta del 5 al 10% de los pacientes. La presencia de hipotensión y taquicardia, que, bueno, estos se van a presentar cuando se pierde aproximadamente el 10% del volumen circulante. Buscar otros datos de hepatopatía crónica como ascitis, telangiectasia, estrés venosa colateral. Y, bueno, en el caso de que se sospeche de alguna neoplasia, síndrome consuntivo e hiporexia. Ahora, hablando un poco sobre sangrado de tubo digestivo alto no variceal, vamos a ver que los principales factores de riesgo, como mencionamos previamente, el principal va a ser el Helicobacter pylori. Es una bacteria que se encuentra en el 60% de las úlceras gástricas y en el 90% de las úlceras duodenales. Otro tipo de factores de riesgo, bueno, es el uso de medicamentos como AINE, anticoagulantes, aspirina e inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como mencioné previamente, etilismo reciente o enfermedad por reflujo gastroesofágico, la presencia de una hemorragia previa, cirugía gastrointestinal reciente, y, bueno, también que presenten historia de hepatopatía. Bueno, como ya mencionamos, las dos principales causas, Helicobacter pylori y AINE o aspirina. Y, bueno, como ya mencionamos, bueno, para que un evento de sangrado ocurra, los vasos sanguíneos de la capa mucosa y de la submucosa deben de ser dañados. Esto es porque debe de existir un daño a la barrera mucosa y se encuentra más comúnmente asociado al Helicobacter pylori, esto de forma directa, ya que hay una presencia de factores de virulencia que desencadenan la producción de citocinas proinflamatorias en la mucosa, bueno, como TNF, interleucina 6. Causan hiposecreción de ácido en el caso de las úlceras gástricas o hipersecreción en el caso de las úlceras duodenales y pangastritis. También, obviamente, pues se ha asociado el uso de AINES o aspirina dosis baja, de los cuales uno de sus efectos sistémicos, pues, bueno, va a ser la disminución de la capa mucosa, que expone a los efectos nocivos de la pepsina y la gastrina. Y, bueno, pues también obviamente este tipo de medicamentos actúa sobre la ciclooxigenasa tipo 1, disminuye la producción de prostaglandinas y por ende disminuye la producción de bicarbonato. Ahora,
Es importante recordar también que pues parece que el cambio de pH juega un rol importante, reduciendo la agregación plaquetaria y altera factores de coagulación que propician pues el daño vascular para el sangrado. Ahora, hablando un poco sobre sangrado tubo digestivo alto de tipo varicial, los principales factores de riesgo, como ya mencionamos, pues van a ser la cirrosis por hipertensión portal, aunque hay que recordar que hay otras causas de hipertensión portal, que bueno, no es un tema que se va a revisar extendidamente ahorita, pero bueno, recordar que son de causas pre, intra y posthepáticas, como por ejemplo trombosis, tumores, sarcoidosis, autoinmunidad, hígado graso, etcétera. Ahora, dentro de la fisiopatología del sangrado tubo digestivo varicial, la hipertensión portal, pues como su nombre dice, se define como un aumento en la presión venosa del sistema portal hepático que, bueno, está compuesto por la vena esplénica y la vena mesentérica. Ahora es importante mencionar que la presión del sistema porta se mide mediante el gradiente de presión hepático-venoso, el cual mide la diferencia de la presión entre la vena cava inferior y la vena porta. Dentro de condiciones normales, pues este valor debe de ser en menos de 5 milímetros de mercurio. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el gradiente porta es directamente proporcional a la mortalidad y al riesgo de sangrado que pueden presentar este tipo de pacientes. Ahora, sea cual sea la etiología, un aumento en la acumulación de sangre causa aumento en la presión portal y bueno, sabemos que cuando está por encima de 5 milímetros de mercurio, pero menor de 10, podemos hablar de que este tipo de pacientes pues, pueden tener una cirrosis compensada. Ahora, cuando la hipertensión portal ya es clínicamente significativa, comienza a aparecer cuando el gradiente es mayor de 10 milímetros de mercurio, y aquí es cuando hay aparición de varices esofágicas. Y bueno, estas presentan mayor riesgo de sangrado cuando el gradiente es mayor de 12 milímetros de mercurio, y bueno, esto ya sería formando parte de una cirrosis descompensada. Ahora, el aumento de presión portal es importante recordar que también crea un aumento en la presencia de la presión venosa sistémica, creando shunts, además de las varices esofágicas, que son un tipo de cortocircuito de la circulación sistémica. También causan recanalización del ligamento redondo, eventualmente formando ascitis y red venosa colateral. Puede cursar también con hemorroides e hiperesplenismo, por lo que, bueno, también como hemos visto, el aumento de la circulación sistémica cursa también con hipotensión, vasodilatación, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de agua y sodio, y bueno, por eso los pacientes tienen un volumen circulante efectivo alto. Ahora, hablando un poco sobre el tratamiento, bueno, el manejo inicial de este tipo de pacientes debe de ser enfocado como todo tipo de paciente que llega al área de urgencias grave. Nunca olvidar, por favor, el ABC, A para la vía aérea, B de la ventilación, C de la circulación. Recordar siempre valorar los signos vitales, como ya les había mencionado, signos de taquicardia, hipotensión, disminución del estado de alerta. En este tipo de pacientes, recordar que a veces vienen con disminución del estado de alerta y vienen con vómito o bueno, hematemesis importante, por lo que a veces hay que valorar si es o requieren que se les practique intubación orotraqueal a este tipo de pacientes para protección de la vía aérea. Ahora es importante que dentro del manejo inicial se coloquen 2 vías periféricas, se inicien cristaloides. Se debe de hacer una búsqueda intencionada de factores de riesgo y comorbilidades, hacer una exploración física dirigida y, bueno, importante pues tomar los estudios de laboratorio que ustedes ya conocen, biometría hemática, química sanguínea, electrolitos, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación, eso para todos los pacientes y, bueno, pues obviamente si ustedes sospecharan de alguna otra etiología, pues agregarlos. Y, bueno, solicitar hemoderivados, ahorita vamos a platicar cómo. Bueno, dentro de las medidas generales, lógicamente hay que suspender AINE, hay que suspender terapia anticoagulante o terapia antiplaquetaria. Las guías lo que recomiendan es que se tome una nueva biometría hemática, ya que, bueno, puede haber, tardar un poco en bajar la hemoglobina y el hematocrito en este tipo de pacientes, y podemos tener una hemoglobina falsa al inicio del cuadro. Importante también, pues, la realización de estudios de extensión en pacientes con sospecha de alguna otra causa. Ahora, para el manejo de transfusión es importante recordar que lo que las guías mencionan es que es mejor una terapia
restrictiva tanto de transfusiones como de infusión de cristaloides para este tipo de pacientes, ya que se ha visto que bueno, la mortalidad aumenta cuando uno se sale de estas metas. Lo que se indica es que se deben de transfundir concentrados eritrocitarios cuando la hemoglobina es menor de 7 miligramos sobre decilitros o en pacientes con cardiopatía o que van a entrar a una cirugía menor a 8. Las plaquetas se deben de transfundir cuando haya plaquetas por debajo de 50,000 o haya sangrado grave. Y bueno, obviamente si el paciente se encontraba con uso previo de warfarina, administrar vitamina K concentrados de protrombina. Ahora, es muy importante recordar que el INR no es un marcador de sangrado en este tipo de pacientes, por lo que corregir el INR en pacientes con cirrosis con plasma, pues no se ha visto beneficioso. Ahora, no lo puse en la presentación, pero también es importante recordar que el manejo de la encefalopatía hepática solamente debe de iniciarse en dado caso de que haya datos clínicos de esta patología, si no, no es necesario. Ahora, las metas de tratamiento es importante recordar mantener una tensión arterial media por arriba de 70 a 100 milímetros de mercurio. Como ya les mencioné, una hemoglobina de 7 a 8. Lo ideal es que los pacientes tengan un INR menor de 1.5 a 2.5 y como ya mencioné también las plaquetas por arriba de 50,000. Ahora, hablando un poco sobre el tratamiento preendoscópico para el sangrado de tubo digestivo no variceal, se debe dar una dosis de inhibidor de bomba de protones, 80 miligramos en bolo, y lo que recomiendan las guías es infusión de 8 miligramos por hora. Lo que también dicen algunos otros autores es que, bueno, se ha visto que no hay tanta variación en la mortalidad en pacientes en los que se les da también ya sea en bolos de 80 a 160 miligramos al día, se puede hacer también, y bueno, esta se debe de continuar hasta 3 días posterior a la endoscopía. Muy importante, la endoscopía es el manejo de los manejos principales. Siempre hay que intentar que se realice dentro de las primeras 24 horas o 12 horas si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. Y bueno, uno de los agentes procinéticos que podemos dar nosotros previo a la endoscopía son 250 miligramos de eritromicina. Ahora, para el sangrado de tubo digestivo variceal, como ya todos conocen, el uso de terlipresina, 2 miligramos cada 4 horas, posteriormente 1 miligramo cada 4 horas si hay mejoría, si no se puede quedar con 2 miligramos, y esta terapia se debe de continuar de hasta 3 a 5 días posterior a la endoscopía, o bueno, completar ese esquema. El ocreotide, 50 microgramos en bolo, después dar una infusión de 50 microgramos por hora, también de 3 a 5 días en caso de no contar con terlipresina. Y bueno, es muy importante en todo este tipo de pacientes no olvidar que tienen alto riesgo de presentar infección. Lo más probable es que cuando un paciente tenga ya varices esofágicas tenga cierto grado de ascitis, entonces es importante prevenir que los pacientes se vayan a infectar. Se debe dejar ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas por 5 días como profilaxis. En pacientes que ustedes vean que ya tenían tratamiento previo antibiótico, lo que se recomienda es dejar ciprofloxacino o levofloxacino por 7 días. Y bueno, como ya les mencioné, endoscopía. Ahora, dentro del tratamiento endoscópico es importante mencionar, no nos vamos a meter mucho en esto, obviamente esto ya es más de tema de gastroenterología, pero bueno, que sepan, las úlceras sangrantes se deben de tratar o se pueden tratar con inyección de epinefrina, clipaje, agentes esclerosantes como el etanol, electrocoagulación, etcétera. Y bueno, este tipo de pacientes, ahorita vamos a ver más adelante, dependiendo del grado de que tengan por clasificación de Forest, pueden estar hospitalizados hasta 72 horas. Y bueno, para el sangrado de tubo digestivo variceal, las bandas de ligadura son el tratamiento de elección por el menor riesgo de resangrado y de efectos adversos. Ahora, importante recordar que durante los primeros 5 días se puede presentar falla al tratamiento, por lo que, bueno, en estos pacientes va a ser necesario repetir la endoscopía y, bueno, buscar otro tipo de métodos como la escleroterapia, la inyección de cianocrilato. Y, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis para hablar de TIPS. TIPS es un tipo de procedimiento donde se hace una comunicación entre la vena porta y la vena hepática, donde, bueno, la vena porta tiene un gradiente de presión mucho mayor que la hepática. Y
Este se puede realizar tanto de forma temprana, durante las primeras 72 horas del sangrado, o también posteriormente a que haya falla del tratamiento con la banda de ligadura. Ahora, en este tipo de procedimientos se logra un control del sangrado casi en el 95% de los casos, por lo cual, pues bueno, es un procedimiento importante que ustedes deben de saber que existe. Ahora, la clasificación de Forrest es un tipo de clasificación endoscópica que se hace para pacientes con sangrado digestivo alto no varicial. Vamos a tener la clasificación 1A, donde, bueno, como podemos observar en la imagen, hay hemorragia en chorro. La 1B, donde hay hemorragia en capa. 2A, vaso visible. 2B, un coágulo adherido. 2C, donde hay puntos ya de hematina. Y el 3, donde hay una base de fibrina en la úlcera. Ahora, los recuadros que yo les puse en rojo, es importante recordar que requieren tratamiento endoscópico. ¿Por qué? Porque tienen alto riesgo de resangrado. Independientemente en todos los pacientes, el riesgo de resangrado es del 10%. Obviamente va a depender del tipo de clasificación que tengamos. Una úlcera 1A o 1B van a tener un riesgo de resangrado desde un 50 hasta un 90%, una 2A del 30% y una 2B del 15%. La 2B se las puse en líneas punteadas, ya que las guías lo que nos dicen es que está muy debatido si tratar o no tratar este tipo de pacientes, porque no se ha visto que haya un cambio en la mortalidad y en el resangrado, entonces pues está todavía debatido. Ahora, muy importante en este tipo de pacientes, siempre toma de biopsia para identificar Helicobacter pylori o, bueno, pensando en que pudiera tener una neoplasia, es importante recordarlo. Ahora, dentro del tratamiento post-endoscópico, para el sangrado de tubo digestivo no varicial, los pacientes de alto riesgo deben de tener inhibidor de bomba de protones, como les mencioné, 3 días intravenoso, y luego cada 12 horas por 10 a 14 días. Ahora, va a depender mucho de la etiología. Pacientes que tienen úlceras que prácticamente pues ya no se encontraban sangrando, se les puede dar IVP cada 24 horas por 10 a 14 días. Este tipo de pacientes, en teoría, pudieran ser candidatos inclusive a manejo ambulatorio posterior a la endoscopía y dieta normal. Y bueno, en casos de úlcera péptica se debe de dar IVP a dosis alta por 4 a 8 semanas. Importantísimo, siempre que vuelvan a citar a pacientes con ustedes que hayan tenido sangrado tubo digestivo con ya sea úlcera péptica duodenal o gástrica, buscar si el paciente tiene tratamiento por Helicobacter pylori y tratarlo, obviamente, ¿verdad? Se sale un poco del tema de la clase, los esquemas de antibiótico, pero bueno, se los puedo mandar después. Y bueno, del tratamiento varicial, importante la profilaxis secundaria. El medicamento de elección, como ya sabemos, son los betabloqueadores no selectivos, el propranolol de primera elección, y bueno, carvedilol sería un medicamento que se pudiera utilizar como segunda opción. Hay que recordar que aquí la meta de frecuencia cardíaca en este tipo de pacientes es de 50 a 60 latidos por minuto o disminución del 25% del basal del paciente. Algo importante que no puse aquí, que es una de las principales contraindicaciones de este tipo de medicamentos sería, bueno, patologías de base o que el paciente tenga una tensión arterial sistólica menor de 90. Otro tipo de medicamentos que se utilizan son los nitratos de isosorbide, que, bueno, se ha visto que conjunto con los beta bloqueadores no selectivos tienen un menor riesgo de sangrado. El problema es que pues hay mucho más tipo de efectos adversos, entre ellos pues la hipotensión. Y bueno, como ya les mencioné, los tips en caso de resangrado, poca tolerancia o que presenten algún otro tipo de complicación. Importante también decirle a los pacientes que, bueno, pues deben de dejar de fumar, deben de dejar de tomar alcohol, irritantes, AINES, aspirina, etc. Ahorita vamos a ver cuáles son las indicaciones. Entonces, para tratamiento con AINES es importantísimo suspender los AINES y en dado caso de que se requieran iniciar, lo recomendado es que sea con inhibidores con inhibidores de ciclooxigenasa tipo 2 más un IVP. Ahora, el problema es que, como ya sabemos, los inhibidores de ciclooxigenasa de tipo 2 se han asociado a un mayor evento cardiovascular, entonces, bueno, valorar de paciente a paciente. Y bueno, en el caso de que los pacientes tuvieran aspirina dosis baja
para profilaxis de evento cardiovascular, debemos identificar si era un tipo de profilaxis primaria, donde lo más recomendado es suspender la aspirina. Y bueno, en el caso de que los pacientes pues ya sea por un tipo de prevención secundaria, se puede reiniciar aspirina de 1 a 7 días posterior al evento de sangrado, más un IVP a dosis altas. Ahora, es muy importante, ya cuando nosotros valoramos a nuestros pacientes en el área de urgencias o que ya cuando estén haciendo el ingreso ustedes en piso, estratificar el riesgo de este tipo de pacientes. Ahora, idealmente tenemos 5 escalas que nos ayudan a estratificar el riesgo. La escala de Glasgow o Blatchford, que es una escala preendoscópica, ahorita vamos a hablar de ella. La escala de Ames 65, preendoscópica también. El Child y el MELT, que son únicamente para pacientes con cirrosis. Y bueno, la escala de Rockall para pacientes bueno, es una escala posendoscópica para pacientes con sangre de tubo digestivo no varicela. Ahora, la escala de Blatchford, esta escala fue inicialmente creada para predecir el riesgo y el requerimiento de intervención. Esta escala, de hecho, fue validada en el 2007. Y bueno, como vemos, pues los parámetros que utiliza o que requerimos son hemoglobina, BUN, tensión arterial sistólica, paciente si es hombre o mujer, la frecuencia cardíaca más de 60, melena, síncope, antecedente de enfermedad hepática o de insuficiencia cardíaca. Ahora, esta escala es una escala que en los estudios posteriores de validación se ha visto que tiene una sensibilidad muy alta para identificar pacientes que tienen bajo riesgo de complicaciones. O sea, si ustedes tienen un paciente que tiene un Blatchford de 1 o 0, pudiera ser candidato a tratamiento endoscópico ambulatorio con una sensibilidad muy alta de que el paciente no se va a complicar. Ahora, en pacientes que ya tienen mayor de 2, muy probablemente son pacientes que van a necesitar una intervención médica, ya sea endoscopía, cirugía, transfusión, y más de 6 son pacientes de alto riesgo, donde casi el 50% va a necesitar seguramente endoscopía, cirugía o transfusión. No es muy buena para determinar la gravedad, pero sí clasifica bien a pacientes de bajo riesgo. Ahora, el Ames 65 también es una escala preendoscópica. Esta escala se valida en el 2017, predice más riesgo de mortalidad en pacientes con sangrado de tubo digestivo alto, mucho mejor que el Blatchford. Lo que toma en cuenta este tipo de escala, pues es la albúmina, menor a 3, el INR más de 1.5, alteraciones del estado mental, la tensión arterial sistólica y la edad de más de 65 años. Tenemos que pacientes que tienen un Ames 65 del 0 a 1 van a presentar mortalidad del 0.3 a 1.2% intrahospitalario, y pacientes que tienen de 4 a 5 desde un 16 hasta un 25% de mortalidad. Ahora, las escalas de Child y MELT son escalas pronósticas, como ya les había mencionado en pacientes con cirrosis. Ahora, la escala de Child tiene muchos usos en realidad, no solamente nos sirve para clasificar pacientes con cirrosis, sino también nos ayuda a clasificar si el paciente se encuentra compensado o no compensado. Sabemos que una escala de Child A se pudiera clasificar como compensado y una B o C como no compensado. Es predictor de supervivencia al año y también es predictor de mortalidad por cirugía abdominal. Se ha inclusive utilizado para pacientes con valoraciones prequirúrgicas. Ahora, es importante mencionarles que en pacientes con Child C, la escala correlaciona casi en el 80% de los pacientes que tengan una presión portal de más de 20 milímetros de mercurio, que significa que la mortalidad de 1 a 3 años es muy alta, casi del 80%. La que les puse aquí en la presentación son de supervivencia. Pacientes con cirrosis Child A tienen de 15 a 20 años una supervivencia del 100%, los pacientes con B, 80%, y del C, de 1 a 3 años, la mitad van a fallecer. Perdón, se me olvidó hablar del MEL. El MEL, bueno, es una escala que se utiliza para priorizar pacientes a trasplante hepático. Es predictor de desenlaces, es predictor de supervivencia en hepatitis alcohólica a los 90 días. Y bueno, en algunos estudios se ha demostrado que hay una correlación directamente proporcional con el puntaje, el puntaje con la severidad del sangrado por varices. Ahora, esta escala ha sufrido la última modificación, si no mal recuerdo, fue en el 2017, no me acuerdo, 2007 creo, donde se le agregó el sodio.
Esta escala la pueden encontrar en línea y bueno, una escala de MELS con menos de 17 puntos predice un menos del 2% de mortalidad y más de 32 puntos un 65% de mortalidad. Y bueno, ya para terminar, la escala de Rockall. La escala de Rockall es una escala validada en pacientes con sangrado de tubo digestivo no varicial. Esta fue válida en la década de los 90. Y bueno, se encontró que puede estratificar pacientes de alto o bajo riesgo de mortalidad y bueno, no, en teoría también puede llegar a predecir algo sobre el riesgo de resangrado, pero bueno, se ha visto en los estudios posteriores que no de forma tan específica o tan precisa. Lo que toma en cuenta esta escala es, bueno, la edad, la presencia de choque, las comorbilidades y el diagnóstico junto con los hallazgos endoscópicos, por lo cual solamente se debe de aplicar en pacientes que ya tienen endoscopía. Una escala de 0 puntos nos determina un bajo riesgo de mortalidad, 0%, con un casi 5% de resangrado, y una escala de más de 5 puntos, alto riesgo de mortalidad, con un 25% de resangrado. Y bueno, ahorita por lo pronto eso es todo. Cualquier duda que tengan, siéntanse con la libertad de poder escribirme por WhatsApp, mandarme un correo, hacer alguna aclaración de algo que haya dicho mal en la clase. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.